bien, vamos a continuar. Se ha cortado el último video en el cual les comentaba que la FCC 22000 ha sacado una guía de interpretación, la sacó en diciembre del 2019, en el cual, además de poner el árbol de decisión para determinar si una medida de control de un peligro significativo va a ser gestionado a través de un PCC, de un programa de prerequisito operativo o simplemente de un programa de prerequisitos, también tiene elementos importantes a la hora de entender la diferencia entre PCC y programa de prerequisito operativo. Hay conceptos importantes como lo que les comenté antes de cuando la empresa determina que un peligro es significativo, pero no hace nada en la empresa para poder gestionarlo, sino a través de su gestión de proveedores. Por ejemplo, si tenemos una entrada si hacemos almendras y nuestra materia prima son almendras crudas, entonces una medida de control va a ser solicitar a todos nuestros proveedores de almendras crudas un certificado libre de aflatoxina y de salmonela. Pero en la empresa en sí no medimos nada, simplemente verificamos un papel, ¿sí? Que al final es un certificado de un laboratorio externo acreditado, dando sobre un lote X, ¿sí? Pero a nivel continuo no se hace nada. O si tenemos que avisar al consumidor final a través de un warning, una advertencia en la etiqueta sobre un alérgeno, el cual no tenemos la capacidad en planta de poder validar que en un equipo compartido no habrá contaminación por contacto cruzado. Bien. Entonces, esos elementos, esas ideas de esta guía de interpretación los hemos rescatado, los he reordenado también de cómo están presentados en la guía, los he traducido, esta guía solo está en inglés. La FCC 22000 de a poco está poniendo algunas cosas en español y en otros idiomas, pero por ahora no. Como saben, entre paréntesis, el informe de la certificación también va solamente en inglés y asimismo las no conformidades que se levanten, si van solamente en inglés. Más allá de que luego ustedes tengan un acuerdo con la entidad de certificación y quieran traducir, pero para fines propios, las no conformidades o el informe a otro idioma. Pero el idioma oficial del FCC 22000, a diferencia de la BRC y la IFS, es el inglés. Ok, vamos a continuar. Estábamos en el 8542, determinación de los límites críticos y criterios de acción. Una vez más, recordemos que un criterio de acción es cuando estamos hablando de un PPRO. Entonces, lo primero de todo, sí, generalidades, tenemos que especificarlos y la razón de su determinación se debe mantener como información documentada. Es decir, va a ser parte también de la validación inicial. ¿Por qué? Digo que un límite crítico, por ejemplo, es por un detector de metales de alimentos refrigerados que pasan por un detector de metales que va en una cinta transportadora, será 2,0 para ferroso, 2,0 para no ferroso y 2,5 para acero inoxidable. ¿Por qué? Entonces eso también lo tengo que documentar. Los límites críticos en los PCC deben ser medibles, ¿sí? La conformidad con los límites críticos debe asegurar que no se excede el nivel aceptable. Vamos a ver, hay industrias en las cuales los PCC se han determinado para criterios no medibles, pero siguen siendo PCC. Por ejemplo, cuando se monitorea el peligro de la contaminación biliar-fecal en canales de cerdo, ¿sí? O contaminación de la probabilidad de proliferación microbiológica por la contaminación fecal en canales de res, entonces eso es un límite crítico que es una mirada, ¿sí? Una verificación por parte del operario que está ahí y luego otro que los va a estar también monitoreando, pero es visual, ¿sí? No es un criterio, no es un valor, ¿sí? Es visual, es en función de la experiencia, de la formación continua, pero se compara contra un estándar. En cambio, los criterios de acción para los PPRO deben ser medibles u observables. Aquí la empresa puede decidir si
cuando gestiono el peligro significativo de contaminación biliar-fecal, peligro biológico, en reses, sí, que acabo en un matadero, entonces puedo llegar a determinar que será un PPRO, ¿sí? Esta decisión siempre la tiene que tomar la industria, la empresa, el equipo APPCC, que por eso es multidisciplinar y tiene la experiencia. Bien, sistema de seguimiento en los PCC y en los PPRO. Y esto es un poco la parte nueva. Esto es para darle, y cuando hacíamos el primer video, cuando empezaba con este tema, la importancia, la ISO 22000 quiere enaltecer un poco los PPRO a la altura de los PCC, y entonces todo este requisito, que no lo voy a leer, como ya se los he dicho varias veces, lo pueden leer ustedes tranquilos, si hay alguna duda en algún punto, en un requisito específico lo comentamos. Pero se le ha dado más fuerza a los PPRO a la altura del monitoreo como los PCC, ¿sí? Entonces, el sistema de seguimiento en cada PCC y para cada PPRO debe consistir en información documentada incluyendo. Entonces, cuando la ISO 22000 o cuando cualquier norma nos pone un listado, ese listado tiene que estar sí o sí. ¿Sí? Luego, si ustedes quieren agregar más elementos, por supuesto, bienvenidos sean, pero todos estos elementos, métodos de seguimiento, calibración de los dispositivos, etcétera, la frecuencia, los resultados, todo esto tiene que estar sí o sí. Entonces, y aquí está lo que les comentaba hace un ratito, con el seguimiento de un PPRO se basa en datos subjetivos de observaciones, por ejemplo, inspección visual, el método debe ser respaldado por instrucciones o especificaciones. Otra industria donde puede pasar esto es en la industria de la mermelada, cuando se recibe la fruta pasteurizada, ¿sí? Se recibe en tanques a granel, ¿sí? De quizás, no sé, 500 litros. Entonces se descarga antes de la segunda pasteurización y el rellenado, ¿sí? En frío, etcétera. Se la vuelca en una mesada que es traslúcida con un fondo blanco, y entonces los puntos negros son también esa etapa de observación visual, y quitar esos puntos negros es visual también. Se preguntarán por qué no ponen un equipo de detección óptica, o si no se lo preguntan, bueno, por la rheología del producto. Si un equipo de detección óptica es para alimentos secos. Bueno, si quieren seguir comentando equipos de detección óptica, si alguno tiene experiencia o tiene alguna duda, porque en algunas empresas sí son PCC o PPRO, lo podemos comentar. Ok, 8544, acciones cuando no se cumplen los límites críticos o los criterios de acción. De nuevo, antes solamente teníamos la mirada de la acción inmediata de qué hacer con el producto y la acción correctiva para evitar la recurrencia de investigación solo para los PCC. En cambio ahora también subieron a la decisión sobre el producto potencialmente no inocuo en un PPRO. Entonces, se deben especificar las correcciones, y recuerden la diferencia: corrección es corrección inmediata. Esto es, si pasa una caja por el detector de metales pita, entonces inmediatamente retiro esa caja, la pongo en un lugar cerrado, on hold, y ya averiguaré qué es lo que se va a hacer. Mientras tanto, tengo que hacer la averiguación, la acción correctiva para evitar la recurrencia será, bueno, si ha pitado en una, por ejemplo, una bandeja con filetes, ¿sí? Refrigerados crudos, entonces si lo que encuentro es alguna rebaba de mantenimiento, pues la acción correctiva para evitar la recurrencia será en las cuchillas, ¿sí? O quizás en los guantes de los manipuladores que están en la sala de despieces, ¿sí? Cada caso es único. Entonces, correcciones y las acciones correctivas, ¿sí? Para evitar la recurrencia, a tomarse cuando no se cumplen los límites críticos o el criterio de acción. Y deben asegurar que el producto potencialmente no inocuo no sea liberado, ¿sí? Se identifica la causa de la no conformidad, los parámetros controlados en el PCC o el PPRO vuelven a estar dentro de los límites críticos o los criterios de acción, y se previene la recurrencia. Y por supuesto, siempre tiene que estar documentado. 8545, implementación del plan y el control de peligros. Bueno, implementar, mantener, actualizar. 86, actualizar la información que especifica los programas de prerequisitos operativos
el programa de prerequisitos, perdón, y el plan de control de peligros. Y este es simplemente un requisito muy específico de actualización. Nos tenemos que actualizar con las buenas prácticas del sector, ¿sí? Así como con la legislación. Y repito, tanto del país donde estoy elaborando como del país destino donde se va a comercializar mi producto. ¿Y qué elementos especialmente tengo que actualizar? Pues las características de las materias primas, de los ingredientes, materiales que entran en contacto, características de los productos terminados, uso previsto, diagramas de flujo, etc. Y, por supuesto, la organización tiene que asegurarse de que siempre estamos actualizados. Control del seguimiento y la medición. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a las calibraciones hechas en un laboratorio externo acreditado y a las verificaciones internas que hago contra esa sonda patrón que he mandado a calibrar, ¿sí? Entonces, de esto se trata este requisito. De nuevo, no lo voy a leer, pero recuerden que es muy importante ajustarse o reajustarse cuando sea necesario. Por supuesto, la identificación no se trata, aquí no pone cada equipo tiene que tener una etiqueta de identificación, ¿sí? No lo está poniendo, sino una identificación. Quizás un equipo puede tener una identificación como E220 y luego en mi plan maestro de calibración anual yo sé que el E420, no me acuerdo ya el número que dije, es la balanza, perdón, la balanza no porque esto es peso, es el detector de metales o el imán, ¿sí? En serie que estaba en mi planta. Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición. Me gustaría trazar esto con Food Defense, ¿sí? Es muy importante que si tengo un equipo, por ejemplo, un pasteurizador, un esterilizador, donde estoy poniendo que yo sé que para mi especificación de producto 1, 2 y 3, eso es mi juego, y tengo mis pares tiempo-temperatura para cada uno, y que ese par tiempo-temperatura esté protegido, ¿sí? Para evitar que esos ajustes que quizás se pueden dar de forma no voluntaria, pero que por Food Defense lo tenemos que contemplar, porque recuerden que para Food Defense también tenemos que evaluar nuestros operarios dentro de planta. Bien, entonces todo esto bajo documentación y como siempre, ¿sí? Cuando calibro, tengo que calibrar contra un patrón trazable, ¿sí? Bien, esto, bueno, siempre habla más de la calibración, no quiero leérselos, como les comenté, pero sí me parece importante que se ha actualizado la ISO 22000 con los software, ¿sí? Hoy por hoy tenemos muchos software que controlan pasteurizaciones o, sí, en general, tratamientos térmicos. Y este concepto de calibración también se ha agregado a este tipo de dispositivos. 8.8 es verificación relacionada con los programas de prerequisitos y el plan de control de peligros, ¿sí? Una cosa que he dicho al principio, pero que hace mucho que no lo repito, es el PDCA, Plan Do Check Act. Recuerden entonces que cada vez que nos están poniendo un enunciado que tenemos que desarrollar un programa, tengo que tener una planificación, quién lo hace, cada cuánto, con qué frecuencia, quién lo verifica, cuál es mi indicador, ¿ok? Entonces, la verificación, ¿qué es lo que tengo que verificar? Que los programas de prerequisitos se han implementado y son eficaces. Normalmente esto se hace una vez por año, ¿sí? Esto es mi control de plagas, mi control de gestión de agua, mi plan de control de alérgenos, mi programa de control de alimentos extraños, mi plan de limpieza y desinfección, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso lo tengo que revisar al menos una vez por año. No pone la frecuencia, pero es buenas prácticas. Entonces los programas de prerequisitos, mi plan de control de peligros, como ven, hablamos de plan de control de peligros, ¿sí? Para no repetir, el plan HACCP por PCC y programas de prerequisitos operativos. Los niveles de los peligros están dentro de los niveles aceptados e identificados, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado de esto bastante. Los elementos de entrada para el análisis de los peligros están actualizados y otras acciones como siempre. Esto no es una lista exclusiva. Bien, entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién es el responsable? La persona responsable del seguimiento de las mismas actividades. Tiene que estar documentado. Y aquí hablo un poco entonces de las muestras
de ensayo que se hacen en laboratorios. Si son internos, tenemos que tener una demostración de que los resultados son válidos. Esto es, tengo que ser parte de un programa de interlaboratorio o el ring test, ¿sí? Que se hace para evidenciar de que los resultados que estoy teniendo, no solo microbiología, sino también otros parámetros como actividad de agua, pH, etc. Son comparables contra los de un laboratorio acreditado. Análisis de los resultados de las actividades de verificación. Aquí es cuando la ISO 22000 se mezcla un poco conceptualmente, pero la mayoría de las empresas lo tiene. Lo que pasa es que hay tantos títulos para las actividades de verificación que hay veces que decimos, wow, ¿de qué se trata esto? Simplemente, como lo pone aquí, ¿quién es responsable? El equipo de inocuidad, ¿sí? Tiene que hacer un análisis de los resultados de la verificación que va a ser elemento de entrada para la revisión por la dirección, ¿sí? Y para la evaluación del desempeño. Esto es simplemente el análisis de, permiso, hop, el análisis de esto. Primero planifico, hago mi análisis, hago mi evaluación y luego el resultado, el equipo de inocuidad alimentaria lo tiene que masticar, tiene que ver cómo son mis resultados de monitoreo microbiológico ambiental. Tengo nuevos microorganismos, tengo nuevos puntos que me dan positivo, me está dando todo cero o todo bien. Eso quiere decir que no estoy sensiblemente suficiente con las muestras que estoy tomando. Es decir, no es solo sentarse y revisar, bueno, control de plagas, sí, estuvo todo bien. No, es hacer un análisis más detallado porque tiene que ser elemento de entrada para la revisión por la dirección. Bien, 8.9, control de las no conformidades del producto y el proceso. Antes teníamos gestión de no conformidades y acciones correctivas de mis peligros significativos. Estábamos dentro de un PCC o un PPRO. Ahora estamos no conformidades del proceso, ¿sí? Es cuando tenemos nuestro programa de producto no conforme y las no conformidades pueden venir dentro de mi mismo proceso, ¿sí? Pueden ser problemas de mantenimiento repetitivos, pueden ser problemas con algún proveedor, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora estamos en ese área, ya nos fuimos un poco de la gestión de cuando un producto puede ser potencialmente no inocuo. Ahora estamos en un estado general de gestión de no conformidades. Como siempre, primero las generalidades y luego, que no lo voy a leer, sí, pero ustedes lo pueden leer, hablamos en el 8921 de las correcciones, sí, y en el... y en el 893 de las acciones correctivas. ¿Por qué puse una estrella aquí? Porque muchas empresas cuando implementan esta norma se dan cuenta que no lo habían visto de manera separada, es decir, pensaban que solamente la gestión de las acciones correctivas o de las no conformidades, que bueno, va todo ligado, era de los PCC o los PPRO. Pero aquí también nos habla de la gestión de no conformidades dentro de mi proceso, ¿sí? Los ejemplos son múltiples. Por eso, entonces, puse esta estrella aquí porque también es una no conformidad recurrente que suelo ver, porque esa gestión de no conformidades tiene que estar documentada. Tiene que estar documentado cuándo ocurrió, qué corrección inmediata hubo, ¿sí? Más allá de que no había un peligro de inocuidad del alimento, ¿sí? Y cómo es el análisis de causa-raíz para evitar la recurrencia. Ok. Luego, manipulación de productos potencialmente no inocuos, primero generalidades, ¿sí? Y luego la evaluación para la liberación. Estos requisitos que tienen mucho texto, no me merece la pena que los esté explicando, son bastante entendibles por sí solos. Estos dos requisitos, ¿sí? Manipulación de productos potencialmente no inocuos y evaluación para la liberación, lo que siempre se sugiere es que todo este texto se agregue dentro de su programa de gestión. Realmente son elementos que en la práctica ya lo están haciendo, ¿sí? Entonces no es más que formalizar lo que ya saben que están haciendo. La evaluación para la liberación, hay muchos productos, los que son microbiológicamente sensibles, que tienen que ser liberados positivamente por
el líder de inocuidad del equipo, el gerente de operaciones, una persona que va a estar revisando todos los peligros significativos y que a lo largo del proceso el peligro haya successfully, haya exitosamente pasado por esos controles y se puede liberar para su comercialización. Ok, disposición de productos no conformes. Y llegamos al punto de retirada-recuperación. Recuerdan que habíamos visto que teníamos un procedimiento de emergencias, ¿sí? Las emergencias eran las pandemias, catástrofes naturales, problemas de transporte, de personal, etc. Este es el procedimiento, entonces, donde, ¿qué pasa si he tenido un problema y me doy cuenta a posteriori? He puesto en el mercado un producto un producto no inocuo y tengo que retirarlo. ¿Recuerdan la diferencia de retirada y recuperación? No se las voy a decir, vayan a la definición, aprendan a buscar las definiciones también en la guía, ¿sí? En la norma. En la norma está la diferencia entre retirada y recuperación. Y a propósito no se las voy a decir para que se lo queden pensando. No es lo mismo. Uno es cuando el producto va a consumidor final y otro es cuando el producto va a una unidad de distribución y luego de ahí va a ser mayormente procesado. Bien, entonces, por supuesto, la organización debe poder garantizar la retirada o recuperación oportuna de lotes de productos terminados que se han identificado como potencialmente no inocuos mediante la asignación de personas competentes que tengan la autoridad para iniciar y llevar a cabo la retirada recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que tener un equipo de gestión de crisis, ¿sí? La organización debe establecer y mantener información documentada para notificar a las partes interesadas pertinentes, ¿sí? Autoridades legales, reglamentarias, clientes y consumidores. Y yo les agrego la entidad de certificación, ¿ok? La entidad de certificación debe estar notificada, debe enterarse si ustedes tienen una retirada o recuperación de producto del mercado. ¿Por qué? Porque se ha otorgado una certificación bajo esas condiciones de inocuidad y entonces la entidad de certificación está involucrada en el proceso porque ha emitido un juicio favorable ya que tiene la certificación. La manipulación, ¿sí? Y eso aquí por eso en el equipo de gestión de crisis tiene que estar logística, ¿sí? ¿Cómo traigo el producto no inocuo? ¿Me conviene traerlo o es preferible destruirlo en destino? Y realizar la secuencia de acciones a tomar. Esta secuencia de acciones a tomar, es decir, cuando hago un ejercicio de falso reclamo, entonces tengo que tener como una bitácora de acciones, ¿sí? Es decir, 10:15 se recibe el correo con la retirada de recuperación, 10:17 se reúne el equipo, etc. ¿Sí? Es una bitácora de las acciones más importantes que estoy tomando a cabo. Estoy llevando a cabo. El ejercicio de falso reclamo no tiene que ser real en cuestión de realmente traer mi producto de nuevo a la planta, ¿sí? Sino que tiene que ser un ejercicio de comunicación externa con mis clientes. Esto es, tengo que ver cuál es mi capacidad a la hora donde estoy produciendo y que me entero el día que esté siendo de contactar a mis clientes si son transoceánicos y tienen 6 horas más, hay 6 horas más de diferencia y ahí son las 2 de la mañana, si realmente tengo todos mis contactos de emergencia para avisarle en caso de una retirada o recuperación real de mi producto del mercado. ¿Qué más? La causa y el alcance del resultado deben conservarse, por supuesto, por la información documentada y lo que estamos hablando aquí de hacer un ejercicio de falso reclamo, ¿sí? Y siempre conservar la información documentada. Ok, y llegamos al capítulo 9.